Vamos a ir empezando. Estamos acá con el ministro Caputo. Ustedes saben que hace un rato el Banco Central dio a conocer un comunicado con medidas de política monetaria destinadas a reducir la volatilidad en el mercado cambiario que experimentamos en los últimos días, volatilidad que también están experimentando otros países de la región. Estuvimos ayer trabajando con el presidente, junto con el ministro Caputo, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y hoy los hemos convocado para hablarles un poco de qué vamos a hacer en materia fiscal. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8, terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario, terminamos teniendo un resultado de 3,8%. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2%, a la que aspirábamos a sobrecumplir. Ahora, en el contexto actual, en donde ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, en donde las monedas emergentes se han depreciado y en donde además tenemos más incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de un proyecto irresponsable o de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso, cosa que tendría un costo de unos 200.000 millones de pesos. Lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal, y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora. Es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. Es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Eso permite generar un ahorro sobre las finanzas públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3.000 millones de dólares. Y en ese contexto también vamos a estar bajando entonces el resultado del déficit primario para este año desde 3,8% del Producto Bruto Interno a 2,7%. Es importante mencionar que el resultado financiero va a bajar en la misma proporción, dado que estimamos que la cuenta de intereses de este año va a resultar prácticamente estable en relación a la que tuvo el año pasado, con lo cual el déficit después de intereses va a bajar de 6% a 4,9% del PBI. Esto es muy importante porque, como menciona siempre el presidente, la Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Nosotros tenemos un programa muy claro de convergencia hacia el equilibrio fiscal, donde queremos dejar de emitir deuda y de depender de los mercados, y en la medida en que podemos acelerar ese proceso y dar señales contundentes de hacia dónde vamos y cómo lo hacemos, pensamos que es importante hacerlo. Es decir que la meta de déficit fiscal nos va a permitir ahorrar estos 3.200 millones de dólares que mencionábamos, y para modificar las metas hay muchos datos que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, ya hemos sobrecumplido nuestra meta que teníamos para el primer trimestre
ampliamente. Recuerden que teníamos una meta de déficit primario para el primer trimestre de este año de 0,6% del PBI a una de 0, y hemos logrado tener un resultado de 0,3% del producto, y en donde el resultado del primer trimestre nos ha mostrado también que está funcionando nuestra política de contención del gasto y donde además la recaudación está creciendo a un ritmo significativo. Por primera vez en muchos años, ya desde el segundo semestre del año pasado, el crecimiento de los ingresos supera al crecimiento del gasto, que es la única manera posible de bajar el déficit. En el primer trimestre, como ya habíamos anunciado cuando presentamos el resultado de nuestras cuentas fiscales del primer trimestre, habíamos mostrado que los ingresos venían creciendo al 22% y el gasto al 18%. Cuando publiquemos el resultado definitivo del mes de abril, dentro de unos días, van a poder ver que en el mes de abril los ingresos han crecido al 18% y el gasto primario a un ritmo de 14%. Esto quiere decir que en términos reales el gasto primario está bajando a un ritmo cercano a los 10 puntos porcentuales, algo que no se observaba en Argentina, creo que no se ha observado en la historia contemporánea, a menos en épocas de no crisis. Hemos tenido caídas en el gasto primario medido en términos reales, es decir, que el gasto haya crecido por debajo de la inflación solamente cuando tuvimos crisis, licuaciones, pero en este contexto de crecimiento de la economía, de aumento del empleo, de baja de la pobreza, y en donde se ve una Argentina que va a seguir creciendo por muchos años, nunca habíamos visto este proceso de baja tan fuerte del gasto público. La recaudación está mostrando un muy buen desempeño en función de lo que está ocurriendo con el nivel de actividad, donde en el primer cuatrimestre crece al 31%, y eso ha superado en casi 10 puntos porcentuales lo que teníamos presupuestado. Y es uno de los elementos fundamentales que nos permiten hoy sentirnos muy cómodos adelantando el sobrecumplimiento que íbamos a tener en términos de déficit para este año y convertirlo ya en una meta formal. Es decir, tomar el compromiso explícito de que el déficit primario de este año no va a superar el 2,7% del PBI. Y como ustedes pueden ver, los datos del gasto del primer cuatrimestre, no solo los de abril, como les mostraba recién, están mostrando una caída en términos reales de 6,2%, es decir, han crecido muy por debajo de la tasa de inflación y hemos retrocedido al nivel de gasto que la Argentina tenía en el año 2013, es decir, hemos podido desandar años de despilfarro del 14, del 2015 y llegar a volver a niveles de gasto de hace varios años atrás, que es lo que la Argentina necesita para poder seguir bajando impuestos y el déficit, que son los dos objetivos que tenemos. Y la única manera que tenemos de hacerlo es con una reducción gradual del gasto público. A lo largo del año, ustedes van a ver que la tasa de crecimiento del gasto público va a seguir bajando. En el primer trimestre el gasto ha crecido al 18% interanual, de vuelta muy por debajo de la tasa de inflación. En el segundo trimestre vamos a mantener un ritmo similar, pero luego, entre el tercero y el cuarto trimestre, esas tasas van bajando y en promedio en el año el gasto va a crecer 15% nominal respecto del año pasado, en línea con la meta de inflación. Es muy importante tener en cuenta que estamos con un programa muy integral en el cual la meta de inflación actúa como articulador de un programa económico en el cual el gasto crece al mismo ritmo, estamos cerrando paritarias en ese nivel y logrando de esa manera ir produciendo un proceso de desinflación y de baja en la nominalidad de la economía argentina que va a continuar durante los próximos años y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, 10% para el año que viene, con el objetivo terminal de 5% como meta final en el año 2020. Así que estamos muy tranquilos en términos de
la evolución de las cuentas públicas. Y déjenme agregarle algo más de información. Producto de las negociaciones que hemos tenido el año pasado con las provincias, la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, producto de la devolución que ha hecho el gobierno del presidente Macri del 15% que antes se retenía de precoparticipación de fondos del ANSES, que se están devolviendo gradualmente a las provincias, y producto de que están creciendo muy fuerte la recaudación de impuestos coparticipados, las provincias están recibiendo recursos muy por encima de lo que crecen los recursos a nivel del gobierno nacional. La Ley de Responsabilidad Fiscal lo que genera es que esos recursos no puedan ser aplicados a un aumento del gasto que supere la tasa de inflación. Es decir, las provincias están comprometidas a que toda mejora en la recaudación finalmente tenga que ser aplicada una baja del déficit, puesto que la Ley de Responsabilidad Fiscal limita el ritmo al que puede crecer el gasto. De esta manera, las provincias este año van a mostrar un desempeño fiscal muy positivo. Van a tener superávit primario en el consolidado provincial, van a pasar de un déficit primario de 0,4 puntos del PBI a un superávit de 0,2 este año. Van a bajar su déficit después de intereses, es decir, el resultado financiero desde un déficit de 0,8 a un déficit de apenas 0,3, prácticamente equilibrio fiscal. Piénsenlo en términos históricos, esto no había ocurrido en la Argentina nunca. Las provincias argentinas, en términos consolidados, convergiendo al equilibrio fiscal, en un gobierno federal que le ha devuelto recursos a las provincias, que ha eliminado la mayor parte de los impuestos al comercio exterior, y que le permite entonces al sector privado de las provincias recibir más fondos, que generan un efecto multiplicador de consumo, de inversión en las provincias y que está generando un resurgir de la actividad productiva en todas las provincias de nuestro país. Y de esta manera, a la mejora de 1,1 punto porcentual que vamos a tener en el resultado financiero del Gobierno Nacional, además se le agrega la mejora de medio punto del PBI, de 0,5 puntos porcentuales, que va a tener el resultado fiscal de las provincias este año. Es decir, que en términos consolidados vamos a tener una baja en el déficit consolidado de la Argentina de 1,6 puntos porcentuales, es decir, desde 6,8 puntos a 5,2 puntos porcentuales. Es muy importante esto porque, por supuesto, genera muchas menores necesidades de emisión de deuda, porque propende al equilibrio macroeconómico de la Argentina, porque al generar menos presión de gastos del sector público nacional y más ahorro, también contribuye a que disminuya el déficit externo de la Argentina, porque estamos bajando el gasto del sector público consolidado, el gasto público además medido en dólares del gasto público consolidado. Esto genera menos presión sobre las cuentas externas y propende a que también vayamos trabajando hacia la estabilización y la posterior reducción de nuestro déficit externo. Entonces, el conjunto de reformas que hemos logrado pasar en los últimos años, consenso fiscal, reforma tributaria, devolución de fondos a las provincias y el cuidado que estamos teniendo en la aplicación del presupuesto, donde además ahora hemos recuperado el presupuesto como herramienta de programación macroeconómica de la Argentina. Ustedes fíjense que las ampliaciones presupuestarias del año 2017 fueron también las más bajas de los últimos 25 años. Es decir, el presupuesto del año 2017 ejecutado fue muy parecido al que votó el Congreso a finales de 2016. Entonces hay un cambio muy importante en lo institucional, en la relación nación-provincias, pero además hay un camino hacia el equilibrio fiscal, que es una decisión no negociable de este gobierno, del presidente Macri, que está convencido, así como lo estamos nosotros, de que la Argentina tiene que converger al equilibrio fiscal. Ante este escenario de mayor volatilidad externa y ante las dudas que puede generar una oposición que le cuesta abandonar algunas prácticas demagógicas y populistas, nos parecía importante convertir en una meta lo que iba a ser sobrecumplimiento este año para darle ya la certeza
de que la Argentina este año va a tener un déficit mucho más bajo que el año anterior, generando muchos menos necesidades de financiamiento, y donde de esta manera, junto a la acción coordinada que estamos llevando con el Banco Central, estamos seguros de que la Argentina va a mantener el rumbo de crecimiento que lleva ya desde hace un año y que se va a mantener por muchísimos años más, lo que nos va a permitir seguir generando el aumento del empleo que estamos viendo, la baja en la pobreza y el continuar con este camino para convertir a la Argentina en un país desarrollado. Muchas gracias. Toto, ¿querés agregar algo? Sí, para agregar a lo que dijo Nicolás, también es importante distinguir lo que bien decías al principio, que esto también es algo que está pasando en muchos países emergentes del mundo, y que es importante recalcar que Argentina está muy bien preparado para absorber ahora estos shocks. Y a las medidas que hoy tomó el Banco Central y a las medidas que acaba a la reducción de la meta fiscal que acaba de anunciar Nicolás, también es importante aclarar que por el lado financiero, este no es un movimiento que nos ha agarrado desprevenidos. Nosotros esta es la razón por la que hemos prefinanciado el 75% del programa financiero en los primeros 3 meses del año.